¿Qué tal? Buenas noches. Canarias no logra doblegar la curva y se encomienda a las vacunas y a las restricciones para frenar los contagios. Sobre esto y sobre los errores que han marcado la gestión de la crisis sanitaria vamos a hablar esta noche, en la que también abordaremos la proliferación de bulos desde el estallido de la pandemia. Noticias falsas que buscan sembrar la alarma social, desprestigiar la ciencia y mancillar las ideologías contrarias. Hoy les vamos a enseñar cómo funciona por dentro la fábrica de mentiras. Vamos a saludar ya a nuestros invitados de plató esta noche. Nos acompañan Juan Capafón, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna. Buenas noches, Juan. Nos acompaña también Ibelice Barrios, que es médica especialista en inmunología. Buenas noches, Ibelice. Buenas noches. Luis Ortigosa, presidente de la Asociación Canaria de Pediatría. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Y está con nosotros también una semana más Ana Adaria, subdirectora médica de atención primaria en Tenerife. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Bienvenida. Vamos con esos datos. La curva ascendente se consolida en el archipiélago. Canarias supera este jueves por cuarto día consecutivo la barrera de los 200 contagios diarios. Han sido 218 en las últimas horas, la mayoría de ellos en la isla de Tenerife con 94 y en Gran Canaria, que notifica 87. En tercer lugar se encuentra Fuerteventura, que suma 24. La incidencia acumulada en los últimos 7 días se sitúa ahora en 69 casos por cada 100.000 habitantes. Ante estos datos, el Gobierno de Canarias ha tomado las siguientes medidas. Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura pasan a nivel 3, lo que conlleva su cierre perimetral, la clausura de los espacios interiores en la restauración, toque de queda a las 10 de la noche y que las reuniones se limiten a un máximo de 4 personas no convivientes en espacios exteriores. Como ven, vuelven las restricciones ante el avance de la pandemia y el repunte de contagios, unas medidas que van a entrar en vigor este próximo lunes. Además, para Semana Santa, es decir, a partir del día 26 de marzo y hasta el 9 de abril, la movilidad en Canarias va a quedar restringida. Para poder viajar entre islas va a ser necesario una prueba PCR o un test de antígenos negativo. En toda nuestra comunidad autónoma habrá toque de queda y las reuniones se van a limitar, como decimos, a 4 personas. En interiores solo se podrán reunir los convivientes. La primera pregunta que le hago a nuestros invitados, Luis Ortigosa, ¿son suficientes estas medidas suficientemente duras para evitar una cuarta ola después de la Semana Santa? Por lo menos son las mínimas. Quiero decir que el problema es lo que ya venimos hablando aquí semana tras semana. O sea, la ciencia ya ha puesto lo que hay que poner, los sanitarios han puesto todo su esfuerzo y ahora toca la parte de la ciudadanía, la convivencia y la responsabilidad y el utilizar las medidas para evitar la transmisibilidad del virus. No se hace y cuando se hace y se nota. O sea, Tenerife hace unas semanas estaba muy bien, Gran Canaria estaba muy mal. ¿Por qué Tenerife estuvo muy bien? Porque las semanas anteriores hubo unas restricciones importantes. Ahora va a pasar lo mismo, desafortunadamente hay que pasar por este tipo de fases y bueno, pues será la forma de contener a esa parte de población que no tiene responsabilidad para frenar la transmisión del virus, para que lo hagan. No queda otro remedio. Ana, ¿son suficientemente duras las medidas para evitar una cuarta ola? Ahora son suficientes, veremos si son suficientemente duras cuando pase el periodo de los límites. Estoy con Luis, volvemos a estar en el mismo comportamiento de principios de diciembre, cuando nos metimos en este enjambre y volvemos a ver comportamientos irresponsables, volvemos a ver a gente que no respeta los confinamientos, gente que no respeta las distancias, gente que no respeta las medidas. Y sin eso va a ser imposible. Nunca hemos conseguido bajar de 50 como incidencia, eso preocupa y eso hace que cualquier conato prenda fuego y estemos en donde estamos ahora otra vez. O sea que vamos a ver. Ibelice, ¿por qué la pandemia va en aumento en Canarias mientras que en la mayor parte de España, no en toda, pero sí en la mayor parte de España, va a la baja? ¿Hemos relajado las medidas demasiado pronto? Pues quizás a lo mejor nos hemos confiado, ¿no? Teníamos unas cifras siempre mejores que el resto del territorio nacional y nosotros nos hemos movido de forma bastante buena, ¿no? Hasta el momento. Lo que pasa es que estoy con los compañeros que efectivamente tenemos que prolongar estas medidas porque desgraciadamente la opción de las vacunas no está yendo todo lo rápido que debería y no nos está ayudando a intentar pues tener otra arma más sumada a las que ya sabemos que las que sabemos que la ciencia nos ha dicho que funcionan. Y bueno, la pata de las vacunas, yo creo que sí que bueno, que nos gustaría, ¿no? Estaría en el deseo de todos nosotros que fuera, hoy en día estuviésemos discutiendo más
cómo mejorar la vacunación bueno, Sí, que pero no acaba de Belice, arrancar. es que yo creo que incluso aunque tuviésemos el ritmo de vacunación que creíamos, ese ritmo, tampoco es suficiente en estos momentos. O sea, los efectos de la vacunación se van a ver en unos cuantos meses, en 6 o 8 meses. Y ahora mismo, paralelamente, lo venimos diciendo, paralelamente hay que aumentar las vacunaciones. Vamos a tener la vacuna de Janssen. Ha habido el frenazo con la vacuna de AstraZeneca, que afortunadamente la semana que viene se podrá reiniciar. Ya tendremos 4 vacunas. Pero paralelamente, y en este momento lo más importante, la población tiene que cumplir las normas para evitar la transmisión del virus. Pero yo Eso creo que el darle a la población también un rayito de esperanza ¿Sí? con las vacunas es importante. Creo que para mantener la moral de la gente y de la ciudadanía me parece que es bastante importante pues tener en cuenta que las vacunas nos van a ayudar, que esto es un esfuerzo que tenemos que hacer, que estamos en el buen camino y que bueno, que todas esas medidas y esos sacrificios, porque son sacrificios que pedimos entre todos y que todos tenemos que hacer, se van a ver recompensados esperemos que en breve. Durante la Semana Santa, Ana, para poder viajar entre islas va a ser necesario un test de antígenos o una PCR negativa que se va a tener que costear cada uno de su bolsillo, que no va a pagar el gobierno, no va a estar subvencionado. ¿Qué te parece la medida? Vamos a ver si los laboratorios que están acreditados tienen capacidad suficiente. Eso pasó cuando estableció lo del residente canario y en 24 horas se colapsaron los laboratorios en la península. Entiendo que si no tienen capacidad, pues habrá que costearlas desde el Servicio Canario de Salud, que es lo que hicimos al final con los residentes canarios, lo que estamos haciendo. Lo importante es hacer un test. Yo creo que quien lo cubra dará exactamente igual. Es un coste que va a beneficio de salir de esto y yo creo que, bueno, que sí es necesario la prueba para estar tranquilos y para movernos con más tranquilidad, obviamente. Juan Capafón, psicólogo, estas restricciones han caído durísimas, han caído como un jarro de agua fría sobre buena parte de la población que esperaba por lo menos poder disfrutar mínimamente, a lo mejor no lo grande, pero sí mínimamente de la Semana Santa. ¿La fatiga pandémica podría provocar que alguna gente se saltara las normas? Sí, nos estamos dando cuenta con todo lo que está ocurriendo que estamos absolutamente interrelacionados en todo. Lo que parecía que es un bichito, que bueno, pues un tema de salud, casi diríamos que de las más antiguas en el ámbito sanitario de salud física. Nos damos cuenta cómo afecta, cómo hace un efecto dominó y repercute. Y desde luego, desde el ámbito psicológico tenemos muy claro cómo puede participar en que esto vaya mejor o cómo puede conseguirse todo lo contrario. Es decir, las actitudes que antes han hecho referencia mis compañeras y compañeros de responsabilidad, yo le pongo otra R, que es respeto. Si no vamos inoculando esa necesidad de respeto hacia el otro, de considerar que el otro es tan importante como yo, no digo más o menos, pero es tan importante como yo, si no inoculamos ese respeto, pues viene que la fatiga, el cansancio, incluso las propias planteamientos, creencias, actitudes, limitaciones, haga que esto explote. Esto no es un tema de salud en el sentido de salud física, esto es un tema ya de salud global, como ha quedado creo que de manera muy patente. Otra de las noticias del día es que la Agencia Europea del Medicamento ha concluido hoy que la vacuna de AstraZeneca, como decíamos antes, es segura y es eficaz, por lo que volverá a administrarse en nuestro país. El gobierno había decidido, como saben, paralizar su administración de forma cautelar ante la aparición de varios casos de trombos y una persona fallecida. ¿Fue acertada, y es la pregunta que le hago a los sanitarios, Ana, la suspensión de la vacuna? Fue acertada, quizás una máxima prudencia. Es verdad que AstraZeneca ha entrado mal y entró mal desde el principio y le ha tocado el gordo de la primitiva y yo creo que bueno, que quizás por la presión mediática que tenía la situación, bueno, fue al igual, pues bueno, prudente hacerlo. Afortunadamente hoy tenemos el ok de seguir para adelante con la vacuna, que es lo que interesa, y ahora lo que hay que volver es a confiar en la vacuna y que la población confíe en la vacuna y seguir para adelante con el plan de vacunación que tenemos aquí y poder vacunar cuanto más gente, menos tiempo. ¿Y Belice, fue acertada la decisión? Nunca lo sabremos porque es una decisión que se tomó en un momento dado por el número de eventos pues, y se consideró necesaria, pero yo sí quisiera remarcar que quizás la vacuna de AstraZeneca en el Reino Unido se ha administrado sin ningún límite de edad. Y sin embargo, debido a que el ensayo en fase 3 no incluía suficiente población de mayores, 65 años. Por eso en Europa, entre ellos en España, se decidió poner la vacuna de AstraZeneca para menores de 55.
Y en el caso este de los efectos adversos que se han notificado y que decidieron su paralización hace unos días, vemos que están fundamentalmente afectando a personas jóvenes y en concreto parece ser que un poquito más a mujeres. Entonces quizás el hecho, la diferencia, porque en el Reino Unido la vacunación con AstraZeneca ha ido como la seda, no ha habido ningún evento llamativo ni nada destacable que les hubiese hecho a ellos parar, ¿no? Que decimos, oye, ellos lo han utilizado en mayor cantidad, ¿por qué no han tenido? Pues quizás porque la restricción de edad a la que hemos sometido nosotros a la vacuna ha hecho saltar esos eventos que quizás diluidos en una población general pues no los hubiésemos destacado tanto y quizás nos hubiésemos permitido avanzar más sosegadamente. Todo esto se está magnificando mucho, estamos poniendo lupas en eventos que son muy, muy, muy raros y que, bueno, que yo creo que es una buena noticia la que hemos tenido hoy, asegurando la seguridad y la eficacia y que tenemos que evidentemente retomar cuanto antes la vacunación porque es una vacuna que bueno, que además las características que tiene de conservación nos va a permitir usarla de forma más amplia. Luis, me gustaría oír tu opinión sobre esto. Sí, yo creo que además esta es una máxima en vacunación, lo que se llama el principio de precaución. Siempre lo decimos, las vacunas son los medicamentos más seguros que existen, pero además cualquier vacuna o cualquier medicamento no son 100% seguro y eficaz. Dicho esto, las vacunas se someten en ensayos preclínicos y clínicos rigurosos para ver que sean seguras, eficaces e inmunógenas. Y cuando ya está esa seguridad es cuando ya se comercializan y en caso de pandemia se han hecho en un tiempo récord, pero sin perder nunca la observación de la seguridad de la vacuna. Evidentemente, al notificarse esta serie de casos que además se han visto diluidos, yo creo que Dialí se lo ha dicho muy bien, diariamente mueren muchas personas de infarto de miocardio y mueren muchas personas por accidentes de tráfico y diariamente mueren muchas personas por tromboembolismo sin estar vacunadas. Ahora bien, si ya empezamos con la vacunación, pues entonces ¿cuándo se puede confundir? Y por eso yo creo que el principio de precaución que se ha hecho ha sido riguroso. Ante la duda, paramos, analizamos, se investiga y se ha dado el paso adelante. Y reiniciamos. Las vacunas son seguras y eficaces, pero ahora no vamos a dejar de vigilar la seguridad. Sigue, cualquier vacuna va a seguir siempre siendo vigilada y existe un proceso de farmacovigilancia estricto y cualquier otro detalle adverso que se pueda hacer sospechar se investigará. Yo creo que eso da seguridad a la población. Llevamos un año luchando contra el coronavirus y sorteando todo tipo de obstáculos, un año en el que la pandemia ha situado a España como el 15º país del mundo con más fallecidos por número de habitantes y en el que se han cometido numerosos errores en la gestión de la crisis sanitaria. Con la ayuda de Wendy Fuentes y de nuestros colaboradores de la mesa, vamos a intentar analizar nuestras equivocaciones, Wendy, para por lo menos no volver a repetirlas. Por supuesto. Buenas noches, Miguel Ángel. Hemos escogido algunos de los errores más sonados cometidos en este largo año de pandemia con el fin de analizarlos y extraer lecciones. Uno muy importante, al inicio de la irrupción del coronavirus fue la escasez del material sanitario. En aquel entonces podíamos calificar de desesperante la falta de mascarillas, guantes y equipos de protección individual, los llamados EPI, que obligó a las administraciones a recurrir a un mercado internacional saturado. Fue el 24 de marzo de 2020 cuando llegó a Canarias la primera remesa procedente del Ministerio de Sanidad. Tan solo una semana después, el mayor exportador de productos médicos del mundo, China, limitó la salida de suministro. Según reconoció el propio gobierno autonómico, la compra se convirtió en un mercadeo de intermediarios, precios y ventas al mejor postor. Ibeliz Barrios, ¿cuál es la fórmula para que no vuelva a producirse esta falta de stock? Bueno, yo hice mi formación como inmunóloga en Madrid y luego me fui a Suecia. Y una cosa que aprendí de los suecos, que creo que nos vendría muy bien tener en cuenta para el futuro, es que los problemas normalmente no se pueden evitar, pero si sabemos que van a suceder, los podemos manejar de forma más adecuada. Y creo que efectivamente en esta pandemia no hemos sabido ser previsores, con la dificultad añadida además de que nosotros vivimos en un territorio ultraperiférico y efectivamente el compartir productos, materiales de primera necesidad, pues es casi misión imposible, ¿no? Encima
hubo un colapso con las comunicaciones con el resto del mundo y bueno, todo se dificultó enormemente. Entonces la solución para esto sería que en el territorio canario debería de haber siempre un nivel mínimo de producción de todos estos productos que son de primera necesidad y que no podemos dejar que tengamos que abastecernos solamente con lo que venga del exterior. Eso para mí sería una de las lecciones a tomar de esta pandemia. Gracias por la respuesta. Vamos con otro de los grandes errores. Las carencias sociosanitarias también han extremado la vulnerabilidad y el abandono de nuestros mayores. En Canarias, cerca de 63.000 han tenido que vivir en soledad el impacto de esta crisis y según las entidades sociales, este periodo no solo ha agravado su grado de dependencia, sino que también los ha despojado de la interacción social por el difícil acceso a las tecnologías. Sin embargo, la peor cara la hemos visto en los fallecimientos. 501 personas con más de 70 años han muerto en las islas en el último año a causa del coronavirus. 80 lo hicieron durante el caos que se vivió en las residencias. Luis Ortigosa, ¿cómo podemos mejorar los centros a partir de ahora? Bueno, yo creo que ya se ha hecho, afortunadamente, vacunando al personal que vive en esos centros, al personal sociosanitario que allí vive, haciendo protocolos, teniendo protocolos adecuados ante cualquier sospecha de infección comunitaria. Yo creo que esos protocolos no funcionaron bien. Aquí tenemos ejemplos de algún centro sociosanitario donde estos protocolos no funcionaron adecuadamente y hubo una gran mortandad e infectividad. Con lo cual yo creo que lo más importante es haber vacunado. Ha sido el grupo primero en ser vacunados, las personas más vulnerables, las personas que viven en residencias sanitarias y sociosanitarios. Pero yo al mismo tiempo diría que ¿cómo podemos prevenir esto? Pues el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias deben cambiar sus inversiones y aumentar la inversión en investigación y en sanidad. Tenemos que dotar a nuestros centros de atención primaria de medios, de personal, a los hospitales, y tenemos que dotar a la sanidad de servicios públicos, de epidemiólogos. No hay epidemiólogos suficientes, con lo cual tenemos que cambiar ahora en unos años para prepararnos, porque vamos a tener nuevas pandemias. Evidentemente, yo no sé cuándo será la próxima, pero si con lo que hemos aprendido no tomamos buena cuenta de la lección, pues vamos a caer en el error. Pero por lo menos tu pregunta, Wendy, de los centros sociosanitarios, lo principal es vacunar. Y hemos visto que se han vacunado las personas mayores y ya salen, ven a sus nietos, ven a sus familias, con lo cual las vacunas funcionan. Gracias, Luis. Pero los desaciertos no acaban ahí. Recordarán cómo el miedo vació las estanterías de los supermercados durante los primeros meses del estado de alarma. La compra de papel higiénico se disparó entonces un 25% y el consumo de alimentos y bebidas hizo que la facturación del sector creciera 3.000 millones de euros en 2020. Sin embargo, nunca hubo riesgo de desabastecimiento en los almacenes. Juan Capafons, ¿por qué nos lanzamos a comprar compulsivamente? Y si esto vuelve a ocurrir, ¿cómo podemos controlarlo? Pues mira, en esta ocasión no le podemos dar un tirón muy grande de orejas a las personas, porque es verdad que el ser humano, ante situaciones de riesgo, de peligro, activa mecanismos de supervivencia, y uno de ellos es el acaparar, el protegerse. Si viene un vendaval, pues cerrar las ventanas y clavetear con maderas. Y si venía, supuestamente, una posible no iban a haber suficientes productos, pues se produjo ese efecto. ¿Qué se aprendió rápidamente? Pues que hicimos el ridículo, es decir, actuamos como seres humanos, pero de una manera ridícula, porque afortunadamente hay que reconocer que sí funcionó básicamente todo el tema del abastecimiento y nos dimos cuenta que no hacía falta el tener la casa llena de tantos productos, muchos de ellos incluso perecederos. Por tanto, no podemos dar un tirón de orejas, pero sí debemos aprender de esto y tener más confianza en que los responsables en este ámbito saben responder. Queda dicho. Gracias, Juan Capafons. Y otra de las grandes equivocaciones históricas del país señala a la sanidad pública. Con la pandemia, nuestro sistema sanitario ha dejado de ser uno de los 10 mejores del mundo, según el ranking que elabora la asesoría financiera Bloomberg, y que tiene en cuenta indicadores económicos y de mortalidad. En concreto, España ha caído
11 puestos hasta la 15ª posición tras detectarse retrocesos en su eficiencia. Y aunque el gasto sanitario español está por encima del que registran países aventajados en la tabla, como China o Taiwán, la OCDE ha vuelto a poner las miras sobre los recortes acumulados durante la última crisis. Ana Darias, ¿cómo debemos reforzar nuestro sistema sanitario para colocarnos de nuevo en el top internacional? Pues tenemos que apostar por la seguridad, por la sanidad pública. Tenemos que crear un sistema potente, un sistema proactivo, un sistema en el que vayamos no solo a invertir más, sino a invertir mejor. Y creo que hay que apostar por invertir en todo el proceso de la cadena asistencial. Creo que hay que apostar más por atención primaria, creo que hay que apostar por proteger y fomentar la asistencia en la cronicidad, en la vulnerabilidad y en la fragilidad, que al final son el grupo de pacientes que más han estado golpeados por esta pandemia y que golpea normalmente cuando falta la salud. Creo que tenemos que crear además un sistema que atraiga y retenga a los profesionales, que los incentive adecuadamente, que los motive y que los haga quedarse, porque creo que tenemos grandes profesionales que se marchan fuera y que hacen de otros sistemas sanitarios potentes. Yo creo que hay que promover, pagar mejor, pagar más y además garantizar desde las universidades que existan más número de médicos y de otros profesionales sanitarios para que la capacidad del sistema no se vuelva a ver mermada como ha ocurrido ahora. Solo así creo que podremos volver a competir con los mejores sistemas sanitarios, porque además confío que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Tenemos una sanidad buena, universal, para todos, en todos los momentos de la vida. Pero claro, tenemos que garantizar que eso sea así y garantizar que los sanitarios que trabajamos aquí nos quedar en este país y luchar por esta sanidad. Gracias, Ana Darias, y gracias a todos en general por su respuesta sobre cómo subsanar estos errores. Miguel Ángel, si algo nos ha quedado bastante claro es que no podemos volver a cometer los mismos errores. No se pueden cometer los mismos y además no han sido los únicos, porque fíjate que la falsa confianza llevó a mucha gente a dar por vencida la pandemia en verano. Y el resultado fue, ustedes lo saben, un exceso de 25.000 muertes en la segunda ola, según los datos que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística. Les pregunto a la mesa, ¿el triunfalismo, Luis, ha sido nuestro mayor error? Sí, bueno, si no el triunfalismo, sí esa sensación que además se fomentó desde el propio gobierno, es cierto. O sea, el propio gobierno en junio dijo, bueno, ya prácticamente hemos conseguido doblegar al virus, doblegar a la onda y ya podemos empezar a ver si recuperamos pronto la nueva normalidad. Y eso pues hizo que la gente bajase la guardia de una forma espectacular y entramos en segunda, en tercera y probablemente, tal como estamos viendo, vamos a entrar en cuarta, porque desafortunadamente ya lo hemos visto hoy, ya se han iniciado nuevas restricciones a partir del próximo lunes aquí en Canarias y con lo cual, mientras que la gente no tome la responsabilidad que debe para evitar que el virus se transmita, el virus no está por ahí viviendo, el virus lo transmiten las personas y por tanto hay que ser consecuentes y atender a lo que siempre hemos dicho, que lo que las autoridades sanitarias dicen, tenemos que ser estrictos en la medida de utilización de mascarillas, etcétera, etcétera. Mientras eso no se haga, por más vacunas que pongamos, vamos a estar durante muchos meses viendo muertes, viendo sufrimiento y viendo problemas, porque la infección de las personas después deja secuelas post-COVID que las estamos viendo. A lo largo de este año hemos visto cómo la pandemia ha acaparado las broncas entre partidos con reproches y negativas a las diferentes iniciativas. ¿Se ha politizado, Juan Capafons, esta crisis sanitaria? Sí, y yo quiero rematar lo que ha dicho Luis, porque con dos mitos, o si quieres, dos cosas que son muy resabidas, pero que son así. La ignorancia es muy atrevida, y luego hacer las cosas bien siempre cuesta más que hacerlas mal. Y por tanto, buscar la excelencia, buscar las cosas, la perfección, buscar el esfuerzo, pues claro, tiene su parte de que luego viene la recompensa, y si no entras por ese camino y entras en los rifirrafes, en el tú más, en el yo menos, etcétera, pues nos encontramos con una situación, en mi opinión, como ciudadano, no hablo como psicólogo, patética y bastante impresentable. Creo que tenemos que aprender de esta lección todos, desde los máximos responsables hasta los ciudadanos que somos de a pie, y tenemos que aprender que las cosas cuestan, hacerlas bien no es fácil y que la ignorancia es muy cara. Siguiendo con las vacunas y enlazando con lo que vamos a abordar a continuación, los problemas reportados por AstraZeneca han generado todo tipo de comentarios a lo largo de la semana, también bulos. ¿Están perjudicando esos problemas, Ibelice, a la credibilidad de las vacunas?
Hombre, indudablemente, yo creo que estamos viviendo unos momentos muy, digamos, de vulnerabilidad de la credibilidad de las vacunas, porque sabemos que son una medicación, si lo agrupamos como medicación, que es totalmente segura, que ha salvado muchísimas vidas, que nos seguirá salvando en este momento de la pandemia. Y aún así estamos viendo siempre los peros, los pequeños inconvenientes. Al principio se hizo una política de comunicación, yo creo que muy mala. Yo quería abundar en un poco lo que han dicho los compañeros, que aparte de todo el tema político que había podido haber, yo por ejemplo creo que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, no ha hecho una política clara desde el principio y se han tomado derroteros cambiantes que la ciudadanía interpreta como que no se sabe, cuando realmente es que hay una mala política de comunicación y no se ha hecho caso de las personas que realmente sí que tenían en sus manos las competencias y la capacidad de transmitir ciertas ideas que eran importantes. Un tema que a mí me ha parecido muy mal llevado es el de los aerosoles, el control de los aerosoles, la insistencia en que hay que ventilar los espacios. Eso hasta muy avanzada la pandemia no se dijo y no se ha dicho todavía claramente. A día de hoy todavía hay gente que eso no lo ve como un arma que es indispensable para el control. Mascarilla, lavado de manos y también distancia y sobre todo ventilación. Es que es un virus que permanece en suspensión y es lo que nos está también matando. Sí, y yo de acuerdo. Y demasiada información en una capacidad de manejo de la información que no es la misma para todos y todos nos hemos hecho, todos hemos opinado y todos hemos ido a fuentes que quizás no eran las más porque había muchísimas, pero como dice ella, ha faltado que los organismos competentes, lo que más sabían, y sabían lo que sabían, porque también el ser humilde es reconocer, pues sabemos hasta aquí y esta es la información que tenemos en algún momento sin querer ir más allá, al igual ahí también nos equivocamos y debemos haber sido un poco más humildes en la información. Y evidentemente tantos canales de información han hecho mella en la población que lo único que hace es desconfiar cuando viene de tantos lugares y tan contradictorios además como han sido durante todos estos meses. Vamos a tener que dejar este debate aquí, vamos a hacer una breve pausa de 4 minutos y a la vuelta nos vamos a aproximar a los bulos, unas invenciones a las que se enfrenta habitualmente más del 80% de la población. Llevan con nosotros siglos, sin embargo, las crisis y el mayor uso de las redes sociales han disparado su proyección hasta convertirlos en una fuente de ingresos y en un potenciador de los discursos populistas que se aprovechan de la inseguridad ciudadana. Enseguida regresamos, será a la vuelta de la publicidad. Estamos ya de vuelta y se incorporan a nuestra mesa Armando Ojeda, que es periodista y docente. Buenas noches, Armando. Sonia Chinea, profesora de periodismo. Buenas noches, Sonia. Buenas y noches, también Miguel. Samuel Toledano, que es profesor de Ciencias de la Información y Trabajo Social. Muchísimas gracias por venir a los tres. Gracias por acompañarnos esta noche. Con más de 26 millones de españoles conectados a las redes sociales, las noticias falsas circulan a una velocidad de vértigo, alimentando la desinformación y distorsionando la realidad. La pandemia ha sido el ejemplo perfecto y la salud su principal víctima. Sin embargo, los bulos llevan años intoxicando la comunicación. A veces se utiliza como método para desprestigiar, desde opciones políticas hasta empresas, y otras se usa como detonante para alarmar a la sociedad. En nuestro reportaje de hoy les vamos a mostrar cómo funciona, por qué y para qué esta fábrica de mentiras. Para crear algunas mentiras se necesita mucho trabajo. Para otras basta con un simple retoque. Pueden ser llamativas o sencillas. Algunas apenas llaman la atención, pero muchas consiguen su objetivo y logran penetrar en nuestra mente. Bulos que se convierten en bombas de relojería y que ponen en riesgo los pilares que sustentan nuestra sociedad.
Los bulos se han convertido en la otra gran pandemia. 4 de cada 10 europeos se encuentran con frecuencia noticias falsas, una cifra que se duplica en nuestro país. El 83% de los españoles asegura que se enfrenta a ellas de manera habitual. Según la Real Academia Española, un bulo es una noticia falsa propalada con algún fin, una herramienta de distorsión que ha crecido gracias a las redes sociales, pero que se utiliza desde hace siglos. El uso de los bulos a lo largo de la historia ha sido un recurso habitual. Son muy distintas las formas en las que han circulado a lo largo de la historia. La primera de todas, a través del arte, la propaganda monárquica, imperial, real, de la política, retratando a monarcas y a dirigentes, a caudillos fortísimos, altísimos, inteligentísimos, cuando muchas veces no lo eran. La imagen siempre ha sido muy potente en una sociedad que era mayoritariamente analfabeta. Avisos, gacetas, a través de sermones, de forma oral, a través de tradiciones, de leyendas, han ido circulando a lo largo de la historia de formas muy diversas, hasta hoy, hasta las redes sociales, de trolls y de bots en permanente campaña, activando y reactivando esos bulos. En el caso de España, quizás los casos más conocidos sean los de la caza de brujas o la persecución a los judíos por parte de la Inquisición. Vanessa Morales, consultora en comunicación. ¿Por qué Internet y las redes sociales han ayudado a difundir tanto los bulos? Yo creo que los bulos han existido siempre, pero en un contexto mediático en el que la información era unidireccional, pues eran los periodistas los encargados de contrastar la información y de verificar que todo fuese correcto. Ahora, con esta sobreinformación que tenemos, con la multiplicidad de canales, lo que ha pasado es que el usuario, nosotros, somos los que tenemos que contrastar esa información y muchas veces no tenemos tiempo para todo. Y otra de las cosas que también hemos visto o estamos advirtiendo es que cada vez hay más perfiles falsos de cuentas. Los expertos calculan que en 2022 habrá tal cantidad de noticias falsas que será muy difícil discernir entre la verdad y la mentira. Le saludo al otro lado, Gumersindo Lafuente, director adjunto del diario.es. ¿Podría explicarnos la importancia de verificar la información antes de publicarla en estos tiempos de bulos que corren? Ahora lo que está ocurriendo desde la llegada del ecosistema de las redes sociales, hay muchos más actores que simplemente desde un teléfono móvil o desde un ordenador pueden emitir mensajes, pueden contar historias, que por el hecho de estar algo en redes sociales, por muy atractivo, por muy llamativo, por muy sorprendente que parezca, no tiene ningún certificado de autenticidad y hay que ponerlo todo en cuestión. ¿Por qué se les cuelan a los medios de comunicación algunos bulos? O es la credibilidad un poco inocente del periodista o es una mala praxis directamente, porque a lo mejor ese bulo es tan espectacular que hay algún medio que de manera equivocada lo emplea para tener una viralidad que cree que le puede dar rentabilidad. Eso puede darte pan para hoy, pero yo creo que muy poca credibilidad en el futuro. Hola Alberto, vivimos en un mundo en el que las noticias falsas cada vez están más normalizadas, en gran parte porque es muy sencillo elaborarlas. ¿Cuáles son los elementos que componen estas noticias? En primer lugar es la baja facticidad, que quiere decir que contienen falsedades en algún grado, no quiere decir que todo lo que contengan sea falso. En segundo lugar, la intencionalidad. Las personas que crean las noticias falsas tienen malas intenciones, intentan engañar, intentan confundir. Y en tercer lugar es el formato. Cuando nos llega una noticia falsa a través de un link en WhatsApp, accedemos a una web y esa web tiene todos los elementos que nos harían parecer que se trata de una noticia real. ¿Y cómo podemos explicar que pese a ser noticias falsas funcionen tan bien? Una gran cantidad de experimentos han llegado a una conclusión que se puede resumir como el efecto continuado de la desinformación, que nos viene a decir que una vez nuestro cerebro está expuesto a un bulo, a una noticia falsa, olvidar del todo esa información y que no tenga ningún efecto, ninguna consecuencia en la forma que pensamos o que actuamos es muy, muy, muy difícil. Mario Tascón, director de Prodigioso Volcán. Vivimos rodeados de noticias falsas. ¿Son esas noticias falsas fáciles de crear? Las noticias falsas son muy fáciles de crear. Hay que ser simplemente rápido para colocarlas en el momento adecuado y son, yo creo que una de sus características es que son baratas de producir, no hacen falta grandes medios. Usted hace referencia en sus estudios a las cámaras de eco.
¿Por qué razón cree que vivimos inmersos en esa realidad? Las redes sociales al final están basados en tus gustos, por tanto, tú vas construyendo alrededor una capa virtual social que es muy cercana a lo que tú piensas y a aquello que te gusta, y por tanto estás rodeado de cosas que cuando las dicen otros son parecidas a las que tú dices o piensas. Los creadores de bulos conocen muy bien nuestra mente, porque tendemos a dar por cierta la información que nos da la razón. Y tiene una explicación científica. Cuando leemos o vemos algo que confirma nuestras creencias, aumenta la dopamina, un neurotransmisor que nos causa sensaciones placenteras. Cuando nos presentan una idea que contradice lo que nosotros creemos, nuestro cerebro dedica mucha energía a intentar desacreditarlo. Y el sesgo de confirmación, al revés. Lo que nos cuentan que confirma nuestras ideas previas, tendemos a creerlo con mayor facilidad. Las noticias falsas no afectan a todos por igual. Los que tienen más edad corren más riesgos de ser engañados. Solo en Facebook, los mayores de 65 años comparten casi 7 veces más bulos que los menores de 30. A una persona mayor, el no conocer la herramienta, el que de repente te llegue un mensaje, o un aviso de error, fraude, o le hemos ingresado determinado dinero, pues es mucho más fácil crear una alarma si tiene un mínimo de lógica. Cuando haces un uso rápido, ligero de ella, pues cualquier cosa que aparezca es mucho más fácil que te la creas. Respecto a un usuario que está machacando todo el día la aplicación, que sabe identificar cuándo es algo relativamente real y cuándo estamos ante una publicación, una publicidad o algún tipo de engaño. La mayoría podemos ser engañados, pero hay claves para reducir el riesgo. Irene Larraz, coordinadora de fact-checking de Neutral. ¿Cuáles son las claves para diferenciar noticias de bulos? Por ejemplo, nos fijamos en las fuentes, si es una noticia, si cita fuentes, qué tipo de fuentes son, o si de repente la mayoría de los bulos que tienen apariencia de noticias no citan ninguna fuente. Tienen una exclusiva, que es tan exclusiva que solamente un medio desconocido y que no es realmente un medio que lo tiene. Y luego muchos de los bulos que nos llegan a través de WhatsApp, de nuestro servicio de WhatsApp, son sencillamente cadenas que parece cualquier cosa que pueda haber escrito una persona y compartirla en su WhatsApp. ¿Se ha notado un aumento de bulos, de fake news durante la pandemia? Nosotros multiplicamos creo que por 16 el volumen de trabajo. Ha sido clave el hecho de que no tuviéramos información. Y entonces eso genera mucha inquietud en la gente que no sabe bien qué creer, qué pasa, es algo nuevo, es algo diferente. El consejo en una línea es, si dudas, no compartas. Los que fabrican los bulos lo hacen principalmente por dos razones. Buscan sacar un rendimiento económico atrayendo visitas a su página web, o bien por un motivo ideológico, con el objetivo de difundir una visión política determinada o estigmatizar a un grupo social. José Adrián García Rojas, ¿cómo los políticos se benefician del uso de noticias falsas? Siempre, históricamente, ha habido noticias falsas y esas noticias falsas se han utilizado y se hace con el propósito de beneficiar una posición política determinada, de denigrar al contrario, de magnificar la propia posición. Y es verdad que hay unos partidos que tienen más propensión a esos bulos y esas noticias falsas. Y cuando estas noticias se descubre que son falsas, ¿suelen rectificar los políticos? En términos generales no, y si hablamos de España todavía menos. Creo que en general los seguidores no suelen poner en solfa ni las noticias falsas que da su partido, ni la mayor parte de las cuestiones que tratan su partido. Miguel Ángel Ponce es diputado del PP, además de neumólogo. Hace casi un año fue víctima de un bulo. Un audio de una persona que se hacía pasar por él aseguraba que la pandemia ya estaba controlada y ponía como ejemplo un dato inventado de pacientes dados de alta en un hospital de Gran Canaria. Inmediatamente después de ese audio recibí cientos de WhatsApp diciéndome: Miguel, este hombre que habla dice que eres tú y está diciendo, bueno, porque poco más o menos, que la cosa era maravillosa, que esto iba fantástico. Bueno, fue una persona que intentó darse popularidad. ¿Qué hizo para desmitificar este bulo? Lo que hice fue hablar con un buen amigo mío, un experto en redes sociales, y le dije:
oye, échame una mano, hazme un cartel, un anuncio diciendo que esto es un bulo, prepárame un mensaje y vamos a difundirlo. Te puedo decir que estuve todo el día respondiendo mensajes hasta la 1 de la mañana, no terminé, ya terminé agotado, me fui a la cama. Esto que yo viví en aquel momento persiste y tenemos que luchar contra esto, es lo que llamamos la toxicodemia, ¿no? O la infodemia, ¿no? Los daños son inconmensurables, los daños son destructivos, generan ansiedad en la gente, generan eso, malestar, son tóxicos. Hay situaciones en donde puede producir no solo ansiedad, angustia, sino hasta la muerte. Es muy fácil producir un bulo, muy fácil, y hoy más, y las consecuencias de ese daño duran en el tiempo porque dañan a la credibilidad personal, a la confianza. En Internet se gana dinero con el tráfico de visitas. La red no premia la buena información, sino el tránsito, el volumen y la difusión de esa información. Un portal web cobra en proporción a la publicidad que puede colocar a su audiencia, así que cuanto más viral se vuelve una noticia falsa, más dinero genera su autor. Marc Amorós, ¿por qué generan ganancias económicas las noticias falsas y cuánto puede llegar a ganar un portal con este tipo de publicaciones? Todas las noticias falsas esconden siempre un objetivo que puede ser económico, lucrarse con su difusión y con su viralización, o un objetivo ideológico que es intentar influir en el pensamiento de la gente. ¿Cuánto dinero se puede ganar? Depende de cuán viral sea la noticia falsa, depende de qué cantidad de noticias consigas que sean virales, ¿no? Tenemos estudios que nos muestran que en la campaña, por ejemplo, de 2016 entre Hillary Clinton y Donald Trump, la mayoría de las noticias virales falsas eran proclives a Trump, ¿no? Entonces hubo investigaciones que nos demostraron que habían chavales en pueblos de Macedonia difundiendo información falsa a favor de Trump simplemente porque les generaba ingresos de 4, 5, 6 mil euros mensuales. Los beneficios que generan las noticias falsas son tan grandes que hay auténticas fábricas de mentiras. En 2015 se crea en Rusia un bulo para interferir en las elecciones en las que ganó Donald Trump. Un modelo que se ha extendido a otros países. Nicolás de Pedro, investigador. Rusia ha sido uno de los países que más ha estado involucrado en la fabricación de noticias falsas. ¿Cómo funciona la creación de bulos en ese país? Bueno, la cuestión de la manipulación de la información tiene una larga tradición en Rusia, y en estos últimos 20 años en los que Vladimir Putin ha sido el presidente de Rusia, pues él ha ido construyendo un régimen en el que la información juega un papel central tanto hacia adentro como hacia afuera. Hay quien caracteriza su régimen como una autocracia informativa, en el que hay un control férreo de todas las televisiones y de buena parte de la prensa escrita para legitimar el régimen, que se consigue en parte atacando la legitimidad, sobre todo de Occidente. La desinformación es un arma que utilizan los regímenes autoritarios contra los gobiernos democráticos, no se produce en el otro sentido. La viralización de bulos también puede afectar gravemente a la reputación de las empresas, dañar su imagen y ocasionarles pérdidas millonarias. La noticia falsa convierte la falsedad en verdad hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Recuerdo el caso, por ejemplo, de Heineken. Empezó a circular un vídeo falso en el que se veían unas palomas introducirse dentro de un tanque, y decían que en ese tanque se hacían la cerveza con palomas trituradas, ¿no? Bueno, a Heineken tuvo que desmentir esa noticia, pero le costó horrores. Pues estos casos para una empresa pueden hacerle muchísimo daño. Creo que la comunicación de toda empresa en redes sociales debe ser proactiva y debe estar enfocada en generar transparencia, empatía y confianza en el consumidor. En Internet se libra en estos momentos una gran batalla que tiene como objetivo proteger el derecho a la libertad de expresión, combatiendo al mismo tiempo la desinformación. Javier Gallego, a Facebook, Twitter o Instagram, redes sociales de referencia, no les queda otra opción que limitar su contenido para cumplir con la legislación y usos y costumbres de cada país. ¿Cómo se puede hacer esto sin extralimitarse? Cómo controlar los millones y millones y millones de impactos informativos que hay en los canales digitales de información, sea la plataforma que sea. Es muy complicado. Donde yo sí pondría el acento es en cuando se detectara fake news, mentiras, bulos, manipulaciones de un emisor, sea un ciudadano o sea de una institución, a través de un canal, cuando eso se verificara que es falso, penar al emisor y penar al canal. Porque así los canales
tendrían un plus de responsabilidad. ¿Cómo se puede proteger la libertad de expresión al mismo tiempo que se combaten las noticias falsas? Las administraciones públicas intentan poner límites a ese mar de noticias falsas, pero cuando legislan, no olvidemos que el poder público siempre legisla a su favor. Y ese control a veces no va en beneficio del ciudadano, sino que va a intentar controlar la información en beneficio del poder político o del poder económico. Los intereses que generan los bulos son tan grandes que se han convertido en un negocio rentable. Un comercio de mentiras que genera consecuencias muy graves. Esta crisis sanitaria ha sido el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de los bulos, pero las noticias falsas también se están convirtiendo en un gran problema para las democracias occidentales. La pregunta es, ¿por qué seguimos dando, Samuel, credibilidad a teorías poco fundamentadas en lugar de creer en la información oficial y en la información contrastada? Nos falta educación. Es un problema bastante complejo, pero creo que hay que focalizar cuáles son los 4 actores fundamentales. El primero, el ciudadano, que quiere las noticias gratis, no está dispuesto a pagar. Probablemente sea más consciente de sus derechos como consumidor que sus derechos como ciudadano, y eso es trágico, pero quiere gratis y al final se convierte en el producto. El segundo es el periodista. Es una de las profesiones junto al político con la peor, en este caso, credibilidad, lo cual debe ser significativo de cómo se está haciendo el trabajo. Los medios de comunicación, ya lo han comentado, buscan rentabilidad económica y en ese aspecto están descuidando lo que tiene que ser el periodismo y el derecho fundamental a la información. Y el último responsable es la administración pública, que está mirando para otro lado y en lugar de regular y legislar, está dejando que esto sea una especie de libre mercado donde las empresas no se van a poner coto a sí mismas y donde nadie se va a sancionar a sí mismo. Hay que recuperar el periodismo y eso implica que la administración pública diga esto es periodismo y esto no es periodismo. Sonia, nos cuesta diferenciar entre las noticias falsas de las verificadas. De hecho, el 40% de los españoles cree que es difícil localizar el contenido falso. ¿Cuál es la fórmula para lograr detectarla? Hablaba una de las consultoras de que efectivamente se trata de localizar las fuentes oficiales. El problema, y en parte lo decía Samuel, es que la mayor parte de las informaciones que se publican en las redes sociales atienden a temas emocionales, ¿no? y nos pillan las tripas, el estómago. Entonces, es difícil que la gente, aunque les digamos cuáles son los elementos para poder detectar noticias falsas, acudiendo a las fuentes oficiales, por ejemplo, y no compartiendo, cuando además entiende que tienes una noticia que te suena extraña, que sabes o que podría ser mentira, pero que tiene visos de certeza en algún punto, no compartirla. Es imposible que hagamos eso como ciudadanos, la mayoría. Le pregunto al psicólogo, Juan, ¿qué componentes hacen que los bulos calen y los difundamos, como estaba diciendo Sonia, sin dudar? Es que, ¿cuáles son los componentes? Yo quisiera decirte una cosa primera. Somos de las poquísimas especies que tenemos la capacidad de mentir y de engañar. Está el gorila y nosotros, no hay más. Todos los estudios reflejan que, por tanto, necesitamos un cerebro muy, muy evolucionado para tener esta capacidad, que luego nos juega en contra. Por tanto, como tenemos esa capacidad de que el bulo entre y de capacidad de mentir, a partir de ahí se desarrolla el que, como me comentaba mi compañera también, se activen mecanismos como son las emociones. Y algo que es impactante, pues evidentemente afecta a todo nuestro sistema, genera en muchas ocasiones adrenalina, activación, y esto es muy atractivo. Es como el azúcar para los roedores, pues a veces la información falsa para los seres humanos. Sí, en la línea. Me tendrá que explicar después lo del gorila, me parece interesante. Y también enhorabuena por el reportaje, me parece que han hecho un trabajo bastante profundo de investigación y se dan algunas claves ahí también importantes. Yo creo que efectivamente no estamos ante una situación nueva, pero sí es verdad que hemos estado cultivando el escenario perfecto para que esto suceda. Hemos tratado muy mal a la verdad en los últimos años. Quizás los medios se han editorializado demasiado. Evidentemente creo que hay un problema de educación, como revela que haya gente que todavía crea que la Tierra es plana, por ejemplo.
Y la diferencia yo creo que es que hoy encontramos un universo de un montón de cosas que nos reafirman en nuestras creencias, ¿no? Como leí en una viñeta por ahí, ¿cómo va a ser mentira si dice justo lo que yo pienso, ¿no? Quiero decir, esa es un poco la idea, y hoy encontramos 18.000 anclajes para reafirmarnos en lo que demonios creamos que tenemos derecho a creer. Como decíamos en el reportaje también, aunque la mayoría de las noticias falsas persiguen un fin político o económico, muchas circulan por Internet con el único objetivo de sembrar el caos, de ahí la importancia de que los principales actores políticos coincidan en las cosas básicas. Sin embargo, durante esta crisis sanitaria y económica ha ocurrido más bien lo contrario, la gresca partidista y la falta de consenso ha propiciado, Samuel, la proliferación de bulos. Ha sido esa bronca lo que ha... Yo creo que en el reportaje queda bastante claro, los bulos o las mentiras son un componente en la historia y no es nada nuevo. De hecho, a veces se utilizaba el concepto de propaganda, que al fin y al cabo no deja de ser lo mismo. Lo vemos en situaciones de crisis, una crisis sanitaria, pero una crisis política o militar. La Segunda Guerra de Irak, todo el mundo conoce a estas alturas, pero seguramente todavía hay gente que piensa que la Tierra es plana, pero todo el mundo sabía que las armas de destrucción masiva no existían. Y los medios de comunicación participaron, ¿no? Porque entran en ese juego también, comentábamos, editorializante. Juegan a ser actores políticos y no tienen reparos, a veces de una forma inconsciente, en la medida que se dejan llevar por una fuente oficial y piensa que la fuente oficial no miente, y otras veces es que son actores propagandistas y como tal. La fake news es un término nuevo, pero siempre ha existido la propaganda y no es nada nuevo. Tiene gracia porque es verdad que la conocemos como fake news. En 2015-16 con Donald Trump y el Brexit en aquella época saltó a los medios de comunicación de forma masiva y también a través de las redes sociales, pero es como una suerte de oxímoron, es decir, no puede ser una noticia que es algo verificado y contrastado y al mismo tiempo ser una falsedad. A mí me gusta más llamarla desinformación porque yo creo que es parte de lo que ha ocurrido durante estos últimos tiempos. Yo no conozco un solo partido político que reconozca que utiliza la desinformación o los bulos en campaña electoral ni previamente a esas campañas. Y sin embargo, en este país y en otros también, pero en este y en esta comunidad que estamos tan polarizados ideológicamente es cuando más se nota. Ahora tenemos previsiblemente elecciones en la Comunidad de Madrid, ¿no? Bueno, pues ya ha empezado la maquinaria. Y la maquinaria ha empezado pues por el voto por correo, que es como de los hit parade de las elecciones, ese está en el ranking, o en lo más alto del ranking, ¿no? El voto por correo, que puede perjudicar a una formación o una serie de formaciones políticas muy determinadas, puede ser un elemento distorsionante en el proceso electoral, ¿no? Fíjate, Sonia, que a un solo clic podemos encontrarnos con todo tipo de ideas contrarias a la evidencia, pero que a menudo aceptamos como verdades irrefutables. Forman parte de las grandes transformaciones sociales que estamos viviendo y tienen un origen, una intención y una forma de propagación. Sin embargo, Wendy, la pregunta sigue siendo ¿por qué creemos en los bulos? Efectivamente, Miguel Ángel, las razones que nos llevan a validar los bulos y no a descartarlos pues siguen siendo materia de estudio para los psicólogos. Y por ello, hoy queremos preguntárselo al también divulgador, escritor y autor del libro ¿Por qué creemos en mierdas? Ramón Nogueras, muy buenas noches, ya estás al otro lado. Hola, buenas noches. Bueno, tu libro es un repaso por las causas que nos hacen dar credibilidad a las noticias falsas y bulos con los que a diario bombardean nuestros dispositivos. Ramón, ¿por qué es tan fácil creer en estas patrañas y tan difícil, por otro lado, pues cuestionarlas? Porque empezamos a creer, debido a que necesitamos encontrar explicaciones a las cosas que pasan y no nos conformamos con decir no sabemos, tenemos que buscar una explicación aunque no sea real. Y una vez que desarrollamos una creencia, cuanta más energía invertimos en ella, en confirmarla, más nos manifestamos en favor de ella, más motivados estamos a defenderla y más difícil es cambiarnos de opinión. Bueno, el consumo de Internet se ha disparado en el último año con una navegación media de 6 horas al día por persona y, ojo, más de 4.200 millones de usuarios de redes sociales en todo el mundo. ¿Cómo influye esta cantidad ingente de información que recibimos en la proliferación de noticias falsas? Pues para empezar, la avalancha de información hace evidentemente mucho más difícil, hace imposible que podamos filtrar las que son verdad de las que no.
no tenemos tiempo de verificar todo lo que nos viene, lo cual hace que, bueno, pues que nos veamos sobrepasados. En segundo lugar, los bulos ahora se difunden con mucha rapidez y con un alcance mucho más amplio del que podían tener anteriormente. Estos son los dos cambios principales, porque en realidad no nos hacen más crédulos de lo que éramos antes, no somos más crédulos ahora que en tiempos pasados. Simplemente los bulos pues vuelan más deprisa, llegan más lejos y hay demasiados como para que sea fácil para el ciudadano medio filtrar el ruido de todo lo que llega. Y precisamente ahí quería llegar a la parte de filtrar, porque varios estudios subrayan que las personas mayores comparten más bulos que los jóvenes al encontrarse pues con más dificultades quizás para identificarlos. ¿Existe un perfil vulnerable? ¿El nivel sociocultural afecta, Ramón? No, eso es una pregunta común. No existe un perfil de gente más propensa a creer en mierdas que otra gente. Ser más inteligente o tener estudios superiores no necesariamente protege. En el caso de las personas mayores, quizá lo que puede suceder, pero esto ya es una teoría, bueno, más una opinión que un hecho, es que quizá ellos tienen una mayor confianza en los medios y entonces son más propensos a pensar que las cosas que vienen por determinados medios son verdaderas y a compartirlas. Y luego, pues también menor familiaridad con todo el mundo de los bulos, los timos por internet, las diferentes formas de scam, el phishing, todas estas cosas que los jóvenes. Pero no existe un perfil como tal de crédulo. En el contexto adecuado, todos podemos acabar creyendo en una mierda u otra. Oye, Ramón, otra pregunta que también nos formulamos, es decir, no solo es fácil acceder a los bulos, también es muy fácil acceder a los portales de información veraz, a fuentes oficiales. ¿Por qué la gente no lo hace y no acude a estos portales de información que sí son oficiales, que son veraces? Pues porque para empezar seguimos teniendo el mismo problema de que incluso desde instituciones a veces se difunden informaciones que no son correctas, porque además muchas veces no entendemos y no divulgamos bien el proceder científico, con lo cual, por ejemplo, cosas como un cambio de opinión debilita la credibilidad de una fuente científica cuando en realidad es lo normal. Por ejemplo, que al principio con la evidencia se diga que las mascarillas pueden no ser útiles y luego cuando aparece más evidencia se diga que sí que lo eran y que hay que llevarlas, es una forma normal de proceder en ciencia, pero esto no es conocido, las personas tienen la impresión contraria, con lo cual eso hace más difícil todavía para muchas personas el distinguir una fuente confiable de una fuente que no es confiable. Y luego, por supuesto, está el sesgo de confirmación, que es que preferimos aquella información que confirma lo que queremos creer. Bueno, esta pregunta especialmente me interesa mucho, ya es la última, pero sí tenía que formulártela. Los bulos y las teorías negacionistas van de la mano. Usted asegura que es imposible convencer a un conspiranoico convencido. La pregunta es, ¿qué actitud debemos tener entonces ante estas personas? Cuando nosotros nos encontramos a una persona que está verdaderamente convencida, tenemos que entender que en efecto no le vamos a hacer cambiar de opinión, porque toda la evidencia que le presentemos va a confirmar lo que él cree, la va a usar para confirmar lo que él cree. Nosotros cuando nos encontramos con un conspiranoico convencido, la mejor actitud es cuestionar y obligarle a aportar evidencia o a explicar sus creencias, pero no tanto por él como de cara a otras personas que pueden estar presenciando el debate y que no tienen una opinión formada. Y por otro lado es muy importante no difundir, no repetir y no retransmitir, no compartir, no retuitear los bulos, aunque sea para desmentirlos. El psicólogo Josh Lakoff demuestra que el repetir un bulo, aunque sea para desmentirlo, lo refuerza. Con lo cual es importante difundir información verdadera, información veraz, que contraste con la falsa, señalar la falsa sin citarla literalmente y no citar nunca ni retuitear ni compartir directamente los bulos que encontremos. Y si descubrimos que hemos propagado una noticia falsa, borrarla, no solo desmentirla, sino borrarla para que no se difunda más todavía. Qué bien nos ha venido esta entrevista esta noche. Ramón Noguera, gracias, un placer volverte a tener con nosotros en Fuera de Plano, autor del libro ¿Por qué creemos en mierdas? Buenas noches. Un abrazo, gracias. Gracias. Pues nada, Miguel Ángel, estas son las razones que aporta Ramón Noguera sobre los bulos. No sé qué opinan nuestros colaboradores esta noche en mesa. Bueno, pues lo vamos a averiguar enseguida. Gracias, Wendy. Los bulos enfrentan opiniones, acrecentando la polarización. Armando Ojeda, ¿suponen un riesgo para la democracia? Los bulos? Hombre, suponen un riesgo para la convivencia, que yo creo que es el concepto que se esconde detrás de lo que todos queremos encontrar en la democracia, ¿no? Evidentemente. Antes salió en la mesa el tema de Trump. También yo creo que hay un punto crítico de arranque en todo esto de la proliferación de bulos, que es eso que se dio en llamar la posverdad, o el derecho a creer la verdad que yo quiera, que es equiparable a decir que todas las opiniones valen lo mismo. Y parece que es lo políticamente correcto, y es todo lo contrario. Ni todas las opiniones valen lo mismo,
que es algo en lo que se refuerza la difusión de bulos muchísimo, porque es fácil encontrar a un futbolista opinando de una epidemia o de una pandemia mundial, sin desmerecer al futbolista, pero yo me fiaría más de una epidemióloga o un epidemiólogo, por ejemplo, ¿no? Y después está ese falso derecho a creer lo que yo quiera. Y eso es algo que me sorprende que haya calado con tanta profundidad, porque en realidad no es así. Si un coche se ha estampado contra una farola, ese es el hecho objetivo. Y yo creo que hemos perdido de vista la tendencia o la necesidad de buscar la objetividad en la información y hemos potenciado quizás demasiado como sociedad la opinión. Me gustaría preguntarle a Sonia que ¿quién debe liderar, Sonia, el control y validar los contenidos? ¿Las plataformas que manejan las redes sociales o los gobiernos? Hay quienes apuestan por la regulación. A mí me generan muchísimas dudas porque efectivamente yo creo que chocaría contra el derecho a la información que tenemos la ciudadanía. ¿Y quién dice que quien vaya a controlar no vaya desde una posición autoritaria a marcar itinerarios a la población? Pero sí que es cierto, bueno, Twitter lo está haciendo con su... esta es la ayuda, o aquí te ayudo, el There is Help que ha lanzado recientemente, básicamente para controlar las fake news, las desinformaciones que se generan en torno a la pandemia. ¿Por qué? Porque lo han detectado, prefieren autorregularse antes de que entren los diferentes gobiernos. Yo estoy más porque las plataformas o porque los gobiernos evidentemente fiscalicen la actividad de las plataformas. Samuel, me gustaría conocer tu opinión sobre esto. ¿Las plataformas que manejan las redes sociales o los gobiernos? ¿Quién debería validar y controlar los contenidos? El Estado. No es el gobierno, es el Estado. Es que yo creo que aquí hay una confusión habitual y en eso se escudan las empresas. En un sistema neoliberal no quiero que el Estado me toque, pero luego cuando tengo problemas lo llamamos. Aquí pasa exactamente lo mismo. El Estado, y yo creo que a nadie se le escaparía y nadie de alguna forma pondría el grito en el cielo si dijera al Estado, no vamos a regular nada relativo a seguridad alimentaria. Cada uno es libre de ir al restaurante que quieras a comer lo que te dé la gana. Ese no es el objetivo del Estado, el objetivo es que la gente no se intoxique. Por eso hay un control desde el alimento que llega al puerto, al matadero, al ganadero, al supermercado, hasta la persona que te hace una hamburguesa tiene un carné de manipulador de alimentos. En el mundo del periodismo no hace falta ni eso. Cualquiera puede decir que es periodista y el Estado se lava las manos porque no quiere molestar ni a las tecnológicas ni a los grandes medios de comunicación y mientras tanto el derecho a la información, que es el de la ciudadanía, nos quedamos todos. Parece que la responsabilidad nuestra, que tenemos que fiscalizar que es mentira, que es verdad. ¿Tienes el Estado? ¿Tienes el Estado? Que es el que tiene que garantizar que cuando vayas al supermercado y ponga pavo, te comas el pavo y no te comas un producto defectuoso. ¿Y eso es lo que sucede con la información? No, con la información sucede que mercado libre. Vamos a ver lo que queramos y que nosotros somos responsables por consumir mal. La pandemia ha intensificado la presencia de bulos y teorías negacionistas en nuestros dispositivos y también en nuestras vidas. La sobresaturación que ha propiciado Internet dificulta cada vez más diferenciar las noticias falsas de las verídicas, amenazando los pilares de los estados democráticos, como hemos hablado. Para evitarlo, los medios de comunicación y las propias tecnologías han adquirido un nuevo rol, el de verificadores de información. Enseguida vamos a hablar de todo esto. Será en solo 4 minutos, a la vuelta de publicidad. Once y 26 de la noche seguimos en directo en Televisión Canaria en Fuera de Plano y seguimos abordando un asunto de especial trascendencia como es la proliferación de bulos, algo que el confinamiento aumentó de forma desbocada. Y si no, fíjense en este dato, el 70% de la población recibió contenidos engañosos a través de WhatsApp durante la cuarentena. A partir de entonces, las mentiras han perseverado y han puesto en riesgo la salud de la ciudadanía con la divulgación de métodos de curación del coronavirus totalmente falsos. Durante la pandemia también los bulos han reforzado los movimientos negacionistas que ya estaban organizados antes de esta crisis sanitaria. Lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro reportaje de esta noche. Aunque los bulos se crean para distribuirse por Internet y especialmente por las redes sociales, su objetivo es saltar del mundo virtual al real. El coronavirus ha conseguido que la desinformación haya aumentado como nunca. Desde que se decretó el estado de alarma, las noticias falsas se duplicaron en solo un mes
y sus consecuencias para la salud pueden ser peligrosas. 3 de cada 4 médicos reconocen haber atendido a pacientes preocupados por los bulos. Candelaria Díaz, médica de atención primaria. Tengo unas imágenes de bulos que circulan por internet relacionados con la salud que me gustaría que viera y luego comentamos, ¿de acuerdo? Vale. ¿Cuáles son las dudas, los miedos basadas en bulos como estos que circulan por redes sociales que más frecuentemente les llegan a la consulta? Nos suelen preguntar mucho por el tema de la vacuna, por ejemplo, porque tienen mucho miedo y han oído muchas cosas por internet sobre la efectividad, sobre si es segura o que si les van a meter algún bicho en el cuerpo. Si es un paciente que por lo que sea tiene que recibir un tratamiento y por estar desinformado o mal informado va a tomar una decisión en su vida importante basada en cosas que no están fundamentadas, por supuesto que va a tener repercusión en su vida. Toda la solución, la única solución es la vacuna. Y resulta que llega la vacuna, llevamos ya 2 meses de vacuna, una vacuna que no se ha probado en el ser humano, que no han testado, que la están testando directamente con nosotros, con los seres humanos, con cobayas. La vacuna contra la COVID ha sido uno de los elementos que más bulos ha generado. En algunos se asegura que podía alterar nuestro ADN y en otros que nos implantan un chip. Mentiras que utilizan los movimientos antivacunas para ganar adeptos. ¿Podría explicarnos si a lo largo de su carrera ha visto tanto rechazo a una vacuna como a esta de la COVID? No, desde luego que no, Wendy. Una dinámica tan exagerada, que ha dado lugar incluso a movimientos en la calle, cuestionando las vacunas frente a un problema tan grave de salud pública como ha sido la pandemia, francamente nunca lo había visto. Lo del microchip controlador en la vacuna, pues, francamente, raya en lo humorístico. Y otro que casi me indigna es el tema de que causa esterilidad en los varones y que al mismo tiempo nos va a modificar el ADN. ¿Cuál es el peligro de que la población pierda la confianza no solo en la vacuna contra la COVID, sino en las vacunas en general? Si dejamos de poner sobre la mesa una de las herramientas que ha posibilitado ese cambio, volveremos a reintroducir los problemas por los cuales enfermábamos o moríamos a principios del siglo pasado, y eso puede ser absolutamente dramático. Izan, tú puedes hablar de primera mano de los daños que hacen los bulos, en concreto de un tema muy actual como son las vacunas. Mi experiencia con las vacunas es que crecí sin ser vacunado y cuando cumplí 18 años cambié mi relación con ellas. ¿Por qué tomé esa decisión? Porque quería tener mis dosis puestas y convertirme en un defensor de las vacunas y de lo importante que es la educación al respecto. Mi madre era una firme opositora de las vacunas. Ella creía que no son importantes ni seguras. Obtuvo mucha desinformación en Internet y lugares como Facebook y crecimos escuchando todo eso. Esa es la razón por la que decidió no vacunarnos. ¿Te consideras una víctima de los bulos? Definitivamente creo que soy una víctima de la desinformación sobre las vacunas, porque mi madre basó su decisión de no vacunarnos en la desinformación que ella recibía, así que nos puso en riesgo al no hacerlo. Al final, esa es la definición de ser víctima de la desinformación y los antivacunas, que te ponen en riesgo, y no estar vacunado es un gran riesgo. Veo cómo las redes sociales influyen en un montón de gente que cree estas cosas, y las mentiras sobre vacunas pueden ser peligrosas porque además se difunden muy rápidamente. Otro de los temas que más bulos ha producido es la inmigración. Se encontró con un grupo de marroquíes, de árabes, de estos que vienen en las pateras, y el chico, uno de ellos, pues se enfrentó a mi hermano. Se pelearon. Mi hermano cuando se vio con 20 personas encima. A finales de 2020 este vídeo se hacía viral. Una joven denunciaba que un grupo de migrantes había dado una paliza a su hermano. Tras esa denuncia difundida en las redes, se produjo esta concentración contra los migrantes alojados en un hotel del sur de Gran Canaria. Lo hacían motivados por un bulo. La información real y veraz era otra. Las lesiones que se mostraban en el vídeo se produjeron en una pelea en la que, según la Guardia Civil, los implicados eran canarios. Esta es solo una de las mentiras a las que se han enfrentado los migrantes en los últimos meses.
Miren lo que está aquí, señores, miren. Un trabajo bien hecho por un inmigrante. Por un inmigrante que venía en la patera, pasándola mal hasta ahora, que puede trabajar por España. Serigne, migraste a España hace 21 años y durante todos estos años has sido víctima de bulos. ¿A qué tipo de bulos te has tenido que enfrentar? El primero se levantó un señor y que dijo que los inmigrantes son asesinos, son violadores, maltratadores y todas esas cosas. Tenemos la culpa de lo que está pasando, de toda la maldad que está pasando en España. Cada día están buscando algo para inventar, porque saben que hoy en día las redes sociales son el top del top. Entonces, ellos inventan. Antes me afectaban mucho, porque siendo inmigrante, trabajador y cotizando, viene cansado y meten algo, ¿vale?, contra ti que tú no has hecho, eso duele. Lo que no podemos dejar de ninguna forma es que las personas, las minorías desordenadas, nos lleven a un comportamiento errático a las mayorías ordenadas. Los bulos, en este sentido, son un arma de destrucción masiva. El artículo 510 del Código Penal tipifica hoy por hoy, entre 6 meses a 2 años, con las personas que difundan, que favorezcan el odio hacia personas por su raza, entre otras muchas condiciones. La inmigración irregular es un tema recurrente. Detrás suelen esconderse intereses políticos que apelan a los sentimientos para adornar sus mensajes. Una artimaña que puede provocar graves consecuencias. This should be a British passport. It says European Union on it. All right? I think to make this country safer, we need to get back British passports so that we can check anybody else coming in to this country. Los defensores del Brexit usaron el miedo al extranjero en su discurso. Aseguraban, sin datos, que los británicos se quedarían sin trabajo si no se detenía el flujo de migrantes. La inmigración fue uno de los temas principales de la campaña pro-Brexit, y los bulos, las mentiras, pues jugaron un papel fundamental. Aunque estudios de universidades británicas desmentían la idea de que los inmigrantes venían a hacer un uso abusivo de los servicios del Estado del Bienestar británico, y eso no se le dio ninguna relevancia a los medios de comunicación. Las redes sociales jugaron un papel muy importante, igual que lo jugaron en otras campañas, de forma que se enviaban mensajes dirigidos específicamente a cada grupo para reforzar las ideas o los prejuicios que ya existían y animarles a votar. Otra de las estrategias para que el Brexit sumara apoyos fue la de saturar de noticias las redes sociales. En las 48 horas previas al referéndum, más de 150.000 cuentas de Twitter de origen ruso publicaron 45.000 mensajes sobre el Brexit para confundir al electorado. La mayoría de esos tweets, que provenían de los llamados bots, animaban a votar por la salida de la Unión Europea, algo que finalmente sucedió. Josué Fumero, ¿qué son los bots? ¿Cómo podríamos definirlos? Es una especie de programa informático para hacer tareas repetitivas en Internet. Dependiendo un poquito del cometido, pues las tareas pueden ser de distintos fines, como pueden ser fines positivos, incluso fines negativos. El objetivo de los fines negativos son romper sistemas o romper noticias. Si hacen respuestas o hacen me gustas o hacen likes que no infringan las leyes básicas de las redes sociales, pues no hay forma de suspenderlas. ¿Cuánto cuesta crear y mantener un bot? Realmente hacer este tipo de programación te puede cobrar un precio incluso irrisorio de 300, 400, 500 euros. Un bot, imagínate, para poner likes de manera masiva. Si hay un experto en noticias falsas es Donald Trump. El ya expresidente norteamericano fue el que popularizó el término fake news en 2016, curiosamente al acusar a los medios de usar falsedades contra él. El mensaje de Trump desde el inicio, desde las elecciones, es un mensaje de yo, América, los míos, contra el mundo. Es un mensaje que busca la polarización. Y con las noticias falsas consigues la polarización. Cuanto más sereno y más racional sea el debate, peor para Donald Trump. Desde luego, si considera que las fake news sirven a sus futuros propósitos, seguirá utilizándolas, porque lo ha demostrado con los hechos. Los bulos han crecido sin control en las redes sociales, una vía de comunicación que ha fomentado y amplificado las teorías negacionistas hasta el punto de que algunos incrédulos
ponen en duda la naturaleza de los fenómenos meteorológicos. Esta nieve no es nieve de verdad. Esto, como veis, no se deshace, por mucho que yo le ponga. Esto es puro plástico. Nos siguen engañando con todo. La complejidad de la realidad, eso hace que desde el punto de vista psicológico la gente sea favorable a percepciones erróneas, a creencias falsas, a bulos, en definitiva, y desde ese punto de vista es como normal que esas paranoias se difundan y se transmitan. Hay un clima que favorece esa divulgación, esa propagación. Pero si hay algún movimiento conspirativo que preocupa en estos momentos es QAnon, un grupo que se ha convertido en una amenaza para la seguridad mundial y que tuvo un papel protagonista en el asalto al Capitolio. De momento, QAnon ya ha conseguido introducir en el Congreso de Estados Unidos a Marjorie Taylor Greene, una extremista que asegura que muchos demócratas deberían ser ejecutados por traidores. Deepak Dadwani, ¿qué es exactamente el movimiento QAnon y cómo surge? Surge alrededor de 2017 en el popular foro 4chan, que es donde surgió el movimiento anónimo, ¿no? Hubo un usuario que se llamaba Q, que de hecho se desconoce si es una única identidad o una identidad colectiva, incluso un troll en internet, que en 2017 publicó ser una persona que tenía acceso a información clasificada del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Y a partir de ahí lo que venía a decir es que el gobierno de Estados Unidos estaba luchando contra una red de pedofilia y pornografía infantil que estaba siendo operada por altos políticos del gobierno de Estados Unidos y estrellas de Hollywood. Básicamente lo que se dice es que Donald Trump está luchando contra esto y los adeptos a este movimiento piensan que existe una teoría conspiratoria. ¿Por qué se ha extendido este movimiento con tanta facilidad, con tanta rapidez? Hay una parte de cómo la sociedad digital en la que vivimos permite o incluso facilita el que se puedan difundir falsas informaciones, fake news, y si la información es relativamente atractiva para el público y cuenta con adeptos, pues al final esto se consigue, ¿no? La red no tiene límites ni fronteras. Realmente quien ha sido seguidor de este movimiento desde el principio, aunque surgía en Estados Unidos, puede haberlo seguido estando en España, Francia, en China o en Rusia, da igual. Javier Urra, muchas gracias por atendernos. Las famosas teorías de conspiración, ¿de qué manera se consiguen reforzar en las redes sociales y llegar así a tanta gente? Siempre hemos tenido gente que está contra lo que se diga, gente que es conspiranoica. Hay gente que cree que todo es una mentira, el asesinato de Kennedy, que la Tierra sea redonda. Claro, ahora la red social permite algo muy interesante, que es sentir un grupo que te apoya. Por lo tanto, tú no estás contra el mundo, sino que posiblemente el mundo engaña y tú eres de los inteligentes que estás en un grupo. ¿Cuál es la característica? Muy fanática, muy sectaria. No cabe el debate. No, esto es así. Yo estoy en posesión de la verdad. Los negacionistas normalmente no suelen cambiar de opinión, pero ¿cree que existe alguna forma de hacerlos entrar en razón? La mente de un negacionista en cualquier ámbito tiene un pozo paranoico, mucho de desconfianza en el género humano, una vivencia negativa de las intenciones ajenas. Tienes que ponerles un espejo, tienes que afrontarles con su realidad. Y luego tienes que entrar en temas mucho más profundos. ¿Cuál es su autoestima? ¿Cómo se ven ellos valorados? ¿Cuál es su realidad? Tenemos un gran problema, que un porcentaje son impermeables. Por lo tanto, bueno, te pueden escuchar, pero no te van a entender. Tampoco merece mucho la pena esforzarse con quien no quiere cambiar, con quien no quiere debatir, con quien no quiere escuchar. En un momento en el que se multiplican en todo el mundo los ataques a los sistemas democráticos, es indispensable intensificar el debate sobre el papel de los medios de comunicación en la lucha contra los bulos y las noticias falsas. Desde siempre la gente ha jugado con la mentira, además la mentira es más divertida que la verdad, pero la distribución, la dimensión de las noticias falsas evidentemente era mucho menor que lo es ahora. ¿Qué es lo que cambia? Internet. Diferenciar entre una mentira y entre lo que ahora se utiliza el anglicismo de fake news. ¿Por qué? Porque hay mentiras que son fácilmente comprobables, pero después hay una serie de noticias que son difícilmente comprobables. Es necesario más formación a la sociedad.
estamos en un momento en el que nunca ha sido tan fácil acceder a la información y nunca ha sido más fácil estar desinformado. Estamos hablando simplemente de no creerte lo que te cuentan, sino de intentar contrastarlo, y es fácil. Contrastar necesita tiempo, por supuesto. Y ahora mismo, con la facilidad de comunicar cosas que tienen las redes sociales, pues estás en un semáforo, y entonces tú miras en un semáforo una información que te acaba de llegar, que a lo mejor es una trola impresionante. Pero es que hay gente que coge el mismo semáforo y se lo manda a un montón de gente. Hay una gran parte de la población que puede tener esa iniciativa de no me lo creo a las primeras de cambio, pero hay otra gran parte que le llega la información y se la cree. Bueno, pues ahí está nuestro papel, ¿no? Nuestro papel de, muchas veces cuando saltan esas informaciones, también tratar de dar respuesta. Pero hay otro aspecto que es muy importante, que es el ético y el moral. Creo que los medios de comunicación tienen un papel fundamental para mediar en todo este ecosistema de fake news, y sí que le pido a los ciudadanos que confíen en nosotros. Aunque la desinformación siempre ha existido, nunca antes había tenido tanto poder de propagación. Solo siendo críticos y exigiendo periodismo de calidad, lograremos hacer frente a bulos de consecuencias imprevisibles para nuestras democracias. La fábrica de mentiras seguirá produciendo sin descanso, pero nosotros podemos detenerla con una sola mano. Lo acabamos de ver, es imprescindible informarse de forma veraz a través de los medios de comunicación y por encima de las redes sociales. Sin embargo, solo el 36% de los españoles, lo veíamos en el reportaje, confía habitualmente en las noticias publicadas por los profesionales de la prensa. Se lo pregunto a los periodistas. Sonia, tú eres profesora de periodismo. ¿Qué papel debe jugar el periodismo? Pues es fundamental. Yo creo que para el periodismo la desinformación que estamos sufriendo es un reto, pero es una oportunidad para ganar credibilidad, la credibilidad que decían los compañeros antes, que hemos perdido en el camino precisamente a cuenta de esta mala praxis en los medios de comunicación. Es una cuestión de empresa, la formación no viene sola, estamos en esta generación bisagra que no estamos ni formados digitalmente, ni tampoco somos analógicos, porque la tecnología nos ha empujado y todos y todas tenemos un teléfono móvil en la mano, y yo creo que es fundamental. Pero yo creo que también, y lo decía Samuel antes, desde otra perspectiva lo apunto yo creo que los gobiernos tendrían que implicarse. Creo que todos los sectores, lo digo de verdad, han tenido ayuda, y sin embargo el periodismo no ha tenido ningún tipo de ayuda para intentar salir de la segunda crisis que estamos teniendo. La primera de carácter estructural y económica, y ahora la pandémica. Armando Ojeda. Bueno, los medios yo creo que llevan, en general, que estoy en uno también, sí creo que llevan mucho tiempo jugando a esa polarización, o por lo menos sembrando las simientes, ¿no? Yo creo que hemos pasado de estar de la sociedad de la información a la sociedad de la opinión, y a mí eso me parece muy importante. Creo que se ha perdido el foco en el sentido de intentar buscar una tendencia a la objetividad de la información. Y después, hombre, la regulación da mucha grima decirlo, sobre todo en el tema de los contenidos que puede hacer el Estado, porque parece que cuando hablamos de derecho a la información, pues tiene que estar presupuesta la libertad, pero sí es verdad que están sucediendo cosas con la mala información que supone un verdadero peligro. A mí ese 36% me parece alucinante. Creo que probablemente estemos en el momento más bajo de credibilidad de los medios de comunicación convencionales. Y eso es un problema. Antes lo decía Samuel, ¿qué papel, Samuel, debe adquirir el periodismo? El fundamental, el derecho fundamental a la información hay que verlo como instrumental, no es simplemente estar informado, es poder ejercer el resto de los derechos. Y cuando estamos hablando del derecho fundamental a la información, no es conocer la vida privada de un famoso, es conocer cosas que nos afectan desde un punto de vista. No hay que proteger el derecho fundamental a la información cuando estamos hablando de esa vida privada. Es cuando estamos hablando de los asuntos públicos que nos conciernen. Y ahí el periodismo tiene que jugar un papel fundamental. Existen muchos mecanismos, pero yo creo que tiene que ser precisamente, dado el fracaso sistemático de los medios de comunicación como empresas que buscan los intereses empresariales, que ocultan el dinero que reciben por parte de las administraciones públicas, que a su vez también lo ocultan. Estamos hablando de la publicidad institucional,
internacional, dado que buscan el beneficio económico inmediato con muchos vídeos virales, muchas noticias, para captar al fin y al cabo el clic, en lugar de hacer periodismo de análisis, envían a periodistas a ruedas de prensa donde hay una dinámica donde el político da su rueda de prensa diciendo nada y probablemente no habría que ir a esa rueda de prensa. Existe un problema endémico en esta profesión vinculado con la relación con los poderes económicos y políticos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Darle una vuelta y regularlo. No lo permitiríamos en otro sector. Cualquier trabajador de un sector cualquiera puede entender que se están vulnerando sus derechos cuando hace horas extras. El periodista no. Y trabajamos por 5 euros. En mi caso ya no, pero eso es lo que sucede. Y al final tenemos que dar las gracias. Y así las nuevas generaciones se están encontrando con eso. Pues para eso regula el Estado, para decir, tienes que tener una formación, no vale cualquiera. Tú no eres un medio de comunicación porque el 90% de tu contenido es publicidad, no eres un periódico, eso es publicidad. Contrato, da voz a los trabajadores. Es que existen muchas fórmulas, pero nadie las quiere porque al fin y al cabo es tan importante el derecho a la información que precisamente por eso no lo quieren tocar. Hay otro asunto del que se ha hablado mucho en los últimos meses, sobre todo en el último mes, Juan Capafón, los bulos sobre los actos delictivos y sobre el aprovechamiento, por ejemplo, de ayudas públicas por parte de los migrantes, que volvió a saltar a la palestra generando reacciones, en algunos puntos, reacciones xenófobas. Este tipo de noticias falsas puede incluso influir en el electorado a la hora de optar por una u otra opción política. Fíjate, yo quiero insistir en un punto que se ha comentado en la mesa y quiero todavía insistir más, que es, vamos a ver, los bulos son células cancerígenas y por tanto acaban destruyendo a la información. Igual que una célula cancerígena, si la dejas que siga reproduciéndose, acaba con el organismo. Si dejamos que los bulos sigan creciendo, acabaremos con la información. Y si acabamos con la información, acabamos con un bien fundamental para la sociedad. Por tanto, si no solo desde arriba, sino desde abajo, todos nosotros, de una forma quijotesca, empezamos a trabajar y luchando para que esas células cancerígenas desaparezcan, pero todos, si no, efectivamente puede ocurrir lo que tú estás señalando. Xenofobia, crisis, tensión. ¿Por qué? Porque habrá personas siempre, esto lo sabemos, que van a barrer para casa, que van a tener interés en que las cuestiones salgan adelante, y compite la verdad con mi interés. Todos estos aspectos son los que se tienen que erradicar como células cancerígenas. Esto no es una broma y me ha encantado el programa que has planteado y he aprendido muchísimo de mis contertulios porque esto no es algo menor. Es además tan contradictorio como que por respetar la libertad acabamos cargándonos la libertad, que es la libertad de verdaderamente estar bien informado, no solo de estar informado. Pues aquí no se quedan los efectos de los bulos. La Organización Mundial de la Salud ya ha acuñado el término infodemia para referirse a la oleada de relatos falsos que han surgido con la crisis sanitaria. Los primeros de ellos apuntaban a un origen rocambolesco del coronavirus que escapa de la realidad y la lógica. Ahora ya sabemos que el coronavirus tiene origen animal. Lo vamos a abordar en solo un minuto, no se vayan. La pandemia ha disparado los bulos y las noticias falsas. Desde que surgió el coronavirus se han publicado todo tipo de barbaridades sobre su origen y ahora la Organización Mundial de la Salud se prepara para desmentirlos. ¿No es así, Wendy? En unos días se conocerá el informe definitivo de la Organización Mundial de la Salud sobre el origen de la COVID-19, pero todas las evidencias apuntan a que el coronavirus se habría originado en una granja de animales exóticos al sur de China. Así lo explicaba a la NBC Peter Daszak, uno de los miembros de la expedición que viajó al país asiático. Una cosa está clara, este brote parecía estar centrado en Wuhan. Tuvo una gran expansión en la segunda o tercera semana de diciembre. Y hay claras conexiones desde el mercado de Wuhan, a través de las granjas de animales salvajes, hasta los animales que transmiten coronavirus en la vida salvaje. No sabemos con certeza si ese fue el recorrido, pero parece cada vez más probable. Llegamos a conclusiones unánimes de que es improbable, extremadamente improbable, que el virus escapase de un laboratorio. ¿Usted diría con seguridad que no se originó en un laboratorio como se ha sugerido? ¿Que no se originó en el Instituto de Virología de Wuhan?
Nuestra conclusión es que es extremadamente improbable. Los accidentes de laboratorio ocurren. Tienden a suceder cuando los virus se mantienen en cultivos donde hay muchos virus presentes. No parecía que estos cultivos estuviesen en el laboratorio de Wuhan. No hay evidencias de que hubiese virus directamente relacionados con el SARS-CoV-2 en cultivos de ese laboratorio. Han visto, las evidencias apuntan a que el virus se habría originado en una de las granjas que abastecen al mercado de Wuhan. Y aunque lo más importante es determinar ahora la especie que inició la pandemia, parece que no hay duda que el virus surgió en un animal. Queda por saber ahora si con este hallazgo se pondrá fin a uno de los temas que más mentiras y desinformación ha suscitado desde el inicio de esta crisis sanitaria. Y es que ha habido bulos para todos los gustos. Los más sonados afirmaban que la COVID era obra del ser humano y que se había creado en un laboratorio como arma biológica para lograr distintos fines, entre ellos el de convertir a China en la principal potencia mundial, arruinando a las democracias occidentales. Pero ha habido otros disparates mayores, como las publicaciones que aseguraban que la enfermedad tenía origen extraterrestre y que había llegado a través de un meteorito caído en el país asiático en octubre de 2019. Teoría sin fundamento, dadas las similitudes entre el coronavirus y sus primos hermanos, el SARS y el MERS. Aunque sin duda uno de los bulos más bizarros fue el que atribuyó a las redes 5G por las responsables de la pandemia. Una barbaridad que provocó decenas de ataques a lo largo del mundo a las torres de telecomunicaciones y también a los operarios encargados de estas tecnologías. Como vemos, el coronavirus ha suscitado todo tipo de teorías alocadas, mentiras que han provocado que el 2020 fuera conocido como el año de la infodemia, una pandemia de bulos y falsedades que se expandió como la pólvora. De ahí que esta noche pues, nos planteemos una pregunta importante. ¿Cómo ha afectado la pandemia de la desinformación a esta lucha contra la COVID-19? Bueno, pues voy a recoger esa pregunta, Wendy, en la recta final del programa. Nos quedan 3 minutos y se la voy a trasladar a la mesa. ¿Cómo está afectando la desinformación de carácter sanitario, Sonia, a esta crisis? Bueno, pues yo quería además sumar al colectivo de inmigrantes que hemos visto antes, que es parte de lo que hemos visto, escuchado en los últimos tiempos, también los reportajes, el colectivo LGTBI y las mujeres. Somos los 3 grandes monotemas que concitan el odio y el vómito general en determinados momentos. Lo más cercano al 8M. Obviamente tenemos que autoformarnos y ayudar a quienes están a nuestro alrededor a discernir entre lo bueno y lo malo. Y para eso también está Internet, ¿eh? También podemos encontrar ese tipo de información en Internet. ¿Cómo está afectando la desinformación a esta crisis sanitaria? Pues demandando un imposible a la ciencia, que es que emita certezas de hoy para mañana, porque somos cortoplacistas y eso no se puede. Hay muchas cosas que evidentemente no se van a saber hasta dentro de un tiempo y yo creo que hay que ser conscientes de ello, ¿no? Y para combatir los bulos, al hilo de lo que decía Samuel muy brevemente, a lo mejor es buena idea que los medios también se acerquen a los ciudadanos y a la ciudadanía y enseñen cómo trabajan, porque creo que no se sabe cómo se trabaja. Pues apostar por el dato y olvidarse del mito, por muy atractivo que sea el mito. Juan Capafón, para cerrar. Sí, el bulo nos esclaviza, que la población sea consciente y esa famosa frase de la verdad te hará libre, hoy más que nunca. Muchísimas gracias a los 4, Juan Capafón, Sonia Chinea, Armando Ojeda, muchísimas gracias, Samuel Toledano, gracias por habernos acompañado y por habernos ilustrado esta noche sobre cómo funcionan los medios de comunicación y cómo se pueden distinguir entre la verdad y el bulo. Gracias a ustedes por haber estado un jueves más al otro lado de la pantalla. Si les apetece, volvemos a encontrarnos justo dentro de 7 días. Será a la misma hora, a las 10:15 de la noche el próximo jueves. Gracias por su compañía. Que tengan ustedes un muy feliz descanso.